Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Andrés Honores. Hoy Martín Raed no pudo estar presente, así que estoy en representación de él, de Kinetic Union y del Facial Manipulation Institute. Es un honor traerles a Roberto Yunis Páez Ruiz, que va a presentar el siguiente webinar, Manipulación Facial STECO como plataforma para la prescripción de ejercicios. Roberto es licenciado en Cultura Física, graduado en La Habana, Cuba. Es profesor universitario de Educación Física, licenciado en Kinesiología, ambos realizados acá en Argentina, en La Plata y Mar del Plata, respectivamente. Es especialista en neurorehabilitación en el CIREN de La Habana, Cuba, y en entrenamiento de alto rendimiento. Además, es especialista en rehabilitación por el ejercicio y especialista en el método manipulación facial STECO. Actualmente se encuentra en proceso de ser profesor de la manipulación facial. Es director del CIRET, Centro Integral de Rehabilitación de Entrenamiento en Tandil, y lo pueden encontrar como CIRET Roberto Yunis para cualquier contacto en sus redes sociales. Así que bienvenido, Robert. ¿Estás por ahí? Acá estamos. Bueno, gracias Andy por la presentación y saludos a todos. Bueno, el tiempo es tuyo, que lo disfruten. Éxitos. Muy bien. Nada, primero que todo, saludos. Andy me presentó a mí, pero bueno, Andy ha hecho toda la carrera de la manipulación facial conmigo y también es uno de los representativos del método en toda Latinoamérica. De hecho, es el primero que ha completado toda la carrera, viajó a Italia, rindió el examen de certificación. Así que nada, es un honor para todos en Latinoamérica tenerlo a él y para mí haberlo tenido como amigo y compañero en todo este proceso. Lo mismo que al que es nuestro tutor, Marco Pintucci, que seguramente nos está escuchando. Aprovecho para mandarle un cariño, bueno, y a Martín Raed, que esta vez no nos pudo acompañar, que es el encargado, el representante de Kinetic Union, así que es todo el grupo que durante años llevamos trabajando juntos y es un placer estar acá. Dicho esto, los aliento a que escriban y hagan todas las preguntas que quieran, es ahora o nunca, porque es una oportunidad única de evacuar todas las dudas que tengan. Por supuesto, a lo mejor no hay tiempo para contestarlas a todas, seguramente después en comunicación con Kinetic Union, con Andy y conmigo podremos ir tratando de ayudar a todos en lo que sea posible. Por otro lado, tengo entendido que va a haber un auditorio muy abierto, muy variado. Sé que me han escrito médicos y fisiatras que van a ver esta presentación. Sé que hay alumnos, estudiantes de kinesiología, sé que hay graduados de kinesiología, sé que hay profes de educación física. En fin, es todo muy variado. Va a haber una gran diferencia entre los que tengan formación en el método STECO y no. Por eso yo al principio voy a hacer una pequeña puesta a punto de cuáles son los conceptos más importantes que definen al método en el cual somos especialistas, porque eso es lo que sienta las bases de poder entender el resto de la charla. Así que puede ser para los que no tengan formación en el método que algunas cosas sean abstractas, probablemente, bueno, los aliento a que pregunten y también tal vez los motive a seguir su proceso de formación y de capacitación. Dicho esto, yo siempre pongo más filminas de las que uso. Por favor, si se va viendo la presentación, vayan avisando. Si cualquier dificultad, escríbanle al moderador para estar alertas al respecto. El método STECO, lo primero es que es uno, si no el método que mayor evidencia científica tiene de respaldo. Sus representantes, Luigi Stecco, el creador, y Carla y Antonio, sus hijos, que han liderado la investigación a nivel mundial. Probablemente no haya un artículo sobre fascia en el mundo que no tenga alguna referencia de las investigaciones de Luigi, Antonio y Carla. Por ende, realmente ser parte de esta familia y ser parte de este grupo de trabajo es realmente para nosotros un orgullo. Por lo cual, a veces se malinterpreta, se cree que es una terapia manual, que simplemente eso, que es tocar algunos puntos del cuerpo que te van a ayudar a sacar algunos dolores y no es solo una terapia manual, es un método, es un sistema, es una forma de pensar y de abordar al paciente en su complejidad, en toda la formación que dura unos cuantos años.
en la medida que se van haciendo los cursos, las capacitaciones, las masterclass, comprando los libros. Uno va avanzando desde la patología musculoesquelética simple a patología musculoesquelética completa, el dolor que se presenta en gestos complejos y en los actos deportivos, a la disfunción de los órganos internos, hasta de los aparatos internos, hasta los sistemas de regulación, por lo cual en toda la carrera uno termina teniendo la capacidad de darle un abordaje integral al paciente, lo cual hace que cuando decimos abordaje integral, es abordaje integral en el que se tiene en cuenta absolutamente todos los aspectos anatómicos, fisiológicos, estilo de vida, psiquismo, regulación emocional. Todos esos parámetros hacen al ser humano y a su complejidad y a su belleza. Y este para mí ha sido, de todo lo que he estudiado, que como han visto ha sido bastante, ha sido el lugar donde me he podido refugiar para que todas esas cosas se encuentren un hilo común conductor. Así que es importantísimo, si quieren realmente sacarle todo el jugo a lo que sería el mundo de la fascia y el mundo de la mejoría del dolor y de la mejoría funcional de sus pacientes, que hagan la profundización académica correspondiente. Para nosotros, la primer puesta a punto es que tenemos algunas cosas puntuales. Lo primero es que todo lo que nos han enseñado en la facultad durante todos estos años y cualquier curso que hagamos se basa en un modelo anatómico y fisiológico, el típico que las estructuras tienen sus límites, un origen, una inserción, una inervación, una irrigación, y a partir de eso se han desarrollado un montón de métodos de fortalecimiento, de entrenamiento, de estiramientos en los que abarcan algún tipo de abordaje, pero sustentado en ese modelo anatómico, ese modelo biomecánico, que uno no quiere ser duro, porque por ahí obsoleto o incompleto es una palabra muy dura, pero la realidad es que las investigaciones cada vez apuntan en una dirección que han llevado a tener un modelo anatómico, un modelo biomecánico, un modelo fisiológico y fisiopatológico totalmente nuevo, moderno, actualizado, en el cual realmente estos conceptos de los límites que teníamos hoy no aplican. Uno de ellos muy importante, por ejemplo, es que nosotros pensamos que el bíceps es flexor del codo, el tríceps es extensor, no sé, el subescapular rotador interno, y resulta que hoy se ha demostrado que los grupos musculares tienen unidades motoras para cada una de las direcciones de movimiento y que cuando yo tengo una intención de movimiento, se activan selectivamente ese conjunto de unidades motoras que te mueven en esa dirección concreta a un segmento móvil concreto. Por ende, surgen conceptos como el de la unidad miofacial, y a partir de esa unidad miofacial, que es un músculo biarticular, los monoarticulares, ligamentos, tendones, fascias, elementos vasculares, nerviosos, etcétera, que participan en ese movimiento concreto, en esa dirección concreta. Pero además, si se va conociendo la anatomía de la fascia, en la que ahora iremos desarrollando más adelante, todas esas estructuras tienen una relación en tercera dimensión que conectan con las estructuras adyacentes y que, por ejemplo, en estudios que se han hecho en el gemelo, en la pantorrilla, cualquier movimiento que tú hagas con ese segmento del cuerpo en cualquier dirección tiene un cierto grado de participación de cualquiera de los compartimientos. Por ende, pensar en esta estructura del movimiento aislado, del movimiento simple, hoy por hoy no respondería de la mejor manera al abordaje para el tratamiento de las problemáticas que involucran a la fisiología, al movimiento y a la fascia. Por ende, en el método Stecco tenemos un modelo biomecánico propio en el que se definen los planos de movimiento, en el que se van definiendo, y ahora lo vamos a desarrollar, planos de movimiento, segmentos corporales, una nomenclatura para describir cada una de estas direcciones de movimiento, en fin. Por eso las personas que no han hecho la formación en el método Stecco puede llegar a ser que más adelante en este webinar la lleven un poco dura. Anótense la pregunta, la van volcando y las que podamos la vamos a responder. Tengo que entrar a acelerar porque se me empiezan a volar los minutos, ya me comí 10 en una filmina. Para integrarnos, la fascia, como van a ver la mayoría de los textos,
figura como un tejido conectivo, como un tejido de sostén, como un tejido de recubrimiento. En textos de más de 2.500 páginas le dedican más o menos como 2 páginas, lo cual es una locura. Hoy hay textos enteros de 2.500 páginas solo para la fascia. Por ende, el concepto es esta estructura que predomina el tejido conectivo denso, el tejido conectivo laxo, multicapas, que conecta, recubre y relaciona absolutamente todas las estructuras del cuerpo. Todas. Las estructuras vasculares tienen una estructura facial de sostén, como las capas de tejido conectivo propias de los vasos, el periósteo de los huesos, el epineuroendo de los nervios, el endo, peri, epimicio de los músculos. Todas esas estructuras, lo que se conocen como fascias viscerales, como la parietal y la visceral, que nosotros llamamos de inserción y de contención. Todas estas estructuras forman parte de este sistema que es el sistema facial. Por ende, ver la fascia como solo eso que envuelve, conecta o recubre o le da el espacio vital a una estructura para que se desarrolle, hoy es uno de los conceptos que es limitado para no decir, ay, estoy haciendo todo macana. Ahí vamos a ver si logro que esto cambie. Muy bien. Por ende, como dije, un sistema multicapa, esta es la piel, fascia superficial, fascia profunda, el músculo con los endos, los perimicios. La fascia superficial que se divide en panículo adiposo superficial, en panículo adiposo profundo y con la verdadera lámina de capa superficial, de fascia superficial, que estaría, por ejemplo, si yo tengo la piel, estos son los panículos adiposos, superficial y profundo. En el medio van a ver una lámina fibrosa que separa esos dos panículos, que sería la fascia superficial verdadera, pero nosotros por fines prácticos a toda esta estructura le llamamos fascia superficial, y fíjense en cómo alberga tejido nervioso, nódulos linfáticos, venas, etcétera. Dentro de la clasificación, si seguimos avanzando, la fascia profunda se la divide en fascia aponeurótica, que es esa que es como una manga, que recubre fundamentalmente los miembros, la vaina de los rectos, la fascia toracolumbar. Esa fascia, como ven acá en la imagen, si yo saco la piel, se ve la fascia superficial. Si yo la corto y la arrebato, como se ve acá, se ve la fascia aponeurótica. Y si yo corto la fascia aponeurótica y la arrebato, debajo recién voy a ver el músculo con su fascia propia, que es la fascia epimicial, que es la siguiente subdivisión de la fascia profunda. Por eso, aponeurótica, epimicial, estos son ejemplos, va desde lo macroscópico gigante con la aponeurótica, la epimicial. De la epimicial, si vemos los tabiques, se dividen los perimicios y rodeando a cada una de las fibras musculares los endomicios. Por ende, la fascia es una red continua, tridimensional, que conecta todo y que cubre todo. Pero ¿cómo conecta todo? Si venimos acá y observamos la continuidad entre los diferentes segmentos corporales, cada una de estas fascias están alrededor de un segmento móvil concreto, tienen inserciones o expansiones miofaciales que la van conectando, como ven acá, el lacerto fibroso que conecta la región del bíceps con el antebrazo, y el lacerto fibroso conecta con la fascia palmar. Entonces hay una continuidad que es la que termina dándole forma a lo que nosotros llamamos las secuencias diagonales o espirales miofaciales, que son, a ver, creo que la tengo un poquito más adelante, un ejemplo. Bueno, ya me vuelvo, ya empecé a hacer lío, ya sabía que iba a hacer lío, pero bueno, ahí vamos para atrás. Ya me la voy a encontrar. Volvemos al concepto de fascia a cómo se comporta en cada uno de los segmentos, cómo conecta cada uno de los segmentos, desde la piel hasta lo microscópico. Es más, eso continúa hasta el nivel celular e inclusive hasta el nivel molecular, porque dentro del mismo sarcómero hay fibras estructurales, hay proteínas estructurales que abandonan el sarcómero y que se conectan con esta red de la periferia de la matriz extracelular alrededor de cada fibra muscular específica, para cuando el sarcómero, la actina y la miosina se superponen, pueden traccionar a través de estas proteínas estructurales de toda la red que está en la matriz extracelular y transmitir la verdadera fuerza mecánica. O sea que nos podemos ir desde lo macroscópico hasta lo molecular
y el sistema facial va a ser un sistema continuo. Y esto es fundamental para entender su funcionamiento. Por supuesto, habíamos dicho que dentro de las reducciones que hacemos esto, es fundamental el concepto de la unidad miofacial y dejar de pensar en la restricción anatómica y fisiológica que nos imponen los límites del modelo que nos enseñaron. Es muchísimo más correcto, muchísimo más funcional y muchísimo más aplicable que cuando evaluamos un segmento móvil como el codo, ver que estamos evaluando más allá del bíceps, más allá del braquial, estamos evaluando a las estructuras repartidas en esa región que participan en una dirección concreta de movimiento en un segmento móvil concreto. Y eso va siendo las bases del método Esteco y de cómo después vamos a ir aprendiendo su movimiento, cómo lo vamos a utilizar para tratar a los pacientes. Si ya tenemos un modelo anatómico, un modelo biomecánico, una nomenclatura propia, en eso se incluye una nueva descripción de los segmentos corporales, que nosotros conocemos hombro, codo, las descripciones que teníamos también eran anatómicas, esta osteología, esta artrología, estas estructuras musculares, estas estructuras cápsulo-ligamentarias. En el método Esteco, teniendo este nuevo modelo, se redefinen los segmentos corporales en segmentos móviles desde el punto de vista funcional. Por eso cuando hagan los cursos, no es momento ahora, verán cuáles son estos nuevos límites funcionales de los segmentos anatómicos que están descritos dentro de los que hacemos la especialidad en la patología de la fascia. Además, cada segmento móvil tiene estas unidades miofaciales que yo le hablé. Entonces, esas unidades miofaciales te mueven hacia adelante, hacia atrás, lo que nosotros en nuestra nomenclatura, en vez de flexión, extensión, abducción, aducción, utilizamos como antemotion, retromotion, lateromotion, medio motion, intramotion y extramotion. Eso es para describir lo que son las 6 unidades miofaciales básicas. Para más, esas unidades miofaciales coordinadas entre sí, o sea, cada unidad miofacial tiene una organización vectorial que cuando esas unidades motoras se activan, sus puntos de fuerza convergen en un punto a partir del cual se transmite ordenadamente la fuerza, y ese centro es el que nosotros llamamos centro de coordinación, que es uno de los puntos que nosotros abordamos con nuestro tratamiento, que van a ver más adelante cuando hable de la terapéutica. Por ende, si varios de esos centros, por ejemplo, el centro de coordinación de moverme el brazo hacia adentro, el centro de coordinación de moverme el brazo en rotación interna, el centro de coordinación de moverse en brazo hacia adelante, tiran juntos como varios caballos tirando de un carro, como los carros romanos o los carros que se veían en la mitología griega y egipcia, ese punto tirado por distintos sectores, esos lugares se llaman centros de fusión y son otros puntos específicos que tienen una ubicación anatómica concreta, que se repite en todos los seres humanos, palpables, objetivables con la ecografía, con los estudios de imágenes y vistos en los preparados anatómicos. Por ende, los centros de fusión, los centros de coordinación, los centros de percepción del dolor son los blancos terapéuticos de nuestra práctica. Y ahí apareció la que quería encontrar, que si juntamos las estructuras que me mueven en una dirección este segmento móvil, por ejemplo, hacia adelante, los que me mueven en esta estructura hacia adelante, los que me mueven en este segmento móvil hacia adelante, todos esos juntos forman una secuencia miofacial, que otras especialidades se usan el término de cadena miofacial, y esos tienen una distribución a lo largo del cuerpo, como están viendo acá, como es muy extenso, por eso lo reduje a solo mostrarle las cadenas, las secuencias y no las espirales, las diagonales, porque iba a ser un chino. Toda esta es la presentación para que entiendan que hay un modelo anatómico, fisiológico, biomecánico, fisiopatológico y terapéutico nuevo en función del desarrollo de la ciencia en la investigación de la fascia. Por ende, tratar la fascia, que tiene estas características tridimensionales y funcionales, con el modelo anterior es una falacia. Hay que evolucionar, tener silencio interior, informarse de los nuevos acontecimientos y poder enriquecer nuestras prácticas incorporando lo que la ciencia y la experiencia de muchísimos años, como decían los griegos, estamos parados en espaldas de gigantes, van evolucionando. Una de las investigaciones más importantes son las investigaciones de Carla y Antonio sobre la respuesta mecánica de la fascia. Entonces, creemos
que es un tejido elástico, es un tejido plástico, se lo puede estimular con un estímulo mecánico. La respuesta es que hay cosas muy interesantes. Yo seleccioné la reducción de la reducción. En este primer gráfico que ven acá, es un estudio que se hizo, laboratorio, muestra de fascia plantar, muestra de fascia lata, de forma longitudinal, de forma transversal, y se le aplicó una fuerza por un segundo y se la soltó por un segundo y se la soltó por un segundo, y se observó cómo respondía la fascia. La peor respuesta fue la primera, con muchísima rigidez y resistencia a la deformación. La segunda mejor, la tercera mejor, que es lo que están viendo acá, y entre la quinta y la sexta, por 3000 más, todas las respuestas fueron estables, y eso se le llama periodo estable. Esto explicaría la importancia de la entrada en calor, de la movilidad previa a ejercitación, porque cuando estás en frío, sentado mucho tiempo a la mañana, luego de 8 horas inmóvil, y te quieres mover, ese es el peor momento de la fascia. Esto se ve casi es patognomónico del paciente con dolor miofacial, que es peor matinal luego de estar mucho sentado. Entonces, ¿cuál es la explicación? Que se lava los dientes, da unos pasos y cuando llega al living ya tiene menos dolor. Sería lo que en el laboratorio se demostró como preconditioning test, que yo en mi terapéutica le llamo preacondicionamiento, que es cuando luego de 5 o 6 estímulos, según en la dirección, máximo 10, la fascia ya muestra una respuesta. Esto que ven acá es para saber si es un tejido elástico o plástico, y es el test de deformación, que es cuando lo someten a una deformación del 4% de su longitud y lo sueltan y ven qué hace. Y la fascia regresa al punto inicial. Y lo vuelven a deformar un 8% de su longitud total y lo sueltan y vuelve al punto inicial el 12%, entre el 15 y el 17, el 20 se rompe. Por ende, se concluyó que la fascia es un tejido elástico, no plástico. Por ende, yo estiro, me hacen un masaje, ando bien un rato y después me empieza a doler de nuevo. ¿Por qué? Porque en el mismo momento que la termino de estimular, la fascia en esa memoria que tiene hace su proceso para regresar al punto inicial. Por ende, no alcanza solo un estímulo mecánico para mejorar el sistema facial. Hay que hacer un estímulo con la suficiente notoriedad para que estimule la célula, para que desencadene un proceso inflamatorio a través del cual la fascia haga una remodelación, podríamos decir con daños controlados estructurales, en que esa fascia vaya teniendo un comportamiento plástico con esa remodelación y tenga una ganancia. Entonces, todos los que creen que están tratando la fascia y que solo porque la calientan te ponen a hacer una estructura de movimiento que es facial, se creen que están haciendo el estímulo correcto y, bueno, la ciencia y mi experiencia clínica dicen lo contrario. No solo tiene que tener la dirección correcta, sino que tiene que tener la intensidad correcta y tiene que tener el tiempo correcto de aplicación de la fuerza que estimule un proceso inflamatorio, que estimule la remodelación. Si no, estamos como temporalmente mejorándola y después perdiéndola. Esto que ven acá es el test de relajación de la fascia, de estrés y relajación, que la agarraron a una fuerza sostenida y vieron qué hace. Y como ven, durante el primer minuto, o sea, acá se encuentra el pico de resistencia y se deja la fuerza quieta y ven, porque tienes propiedades viscoelásticas, que cuando le pegas el tirón, lo primero que hace es comportarse como un sólido y resistirse muchísimo. Si yo aguanto esa tensión, hace un proceso de relajación por las características viscoelásticas de la matriz extracelular. Por ende, en la medida en que van pasando los segundos, según la fascia, según la intensidad de la resistencia, 120, 240 segundos, inclusive más, 3 minutos, 5 minutos, esa fascia va cediendo y relajando. Por ende, esto es muy importante cuando hacemos estiramientos estáticos porque podemos saber deliberadamente cuánto apretar, cuánto esperar para obtener su mejor respuesta. Y después este último estudio, que es el histéresis test, es que si yo es un tejido elástico en condiciones ideales, lo deformo y lo suelto, lo ideal es que me devuelva la energía que yo le entregué, porque la entrega, la almacena y cuando la restituye la entrega toda. Pero como hay propiedades viscoelásticas y fricción y en ese proceso de restitución hay una merma en forma de calor y esa disipación en forma de calor hace menos eficiente el sistema. Entrego 8 para deformarla 1 centímetro y cuando la suelta me devuelve 6 porque 2 se perdieron en forma de calor, por decirlo de manera burda. Por ende, los que trabajamos con atletas, los que trabajamos con personas que usan el movimiento como estilo de vida, poder estimular la viscoelasticidad de la fascia para disminuirle la histéresis, que es la energía despreciada en forma de calor,
hace que un sistema sea muchísimo más eficiente. Y esto es una mera presentación de cómo se traduce la investigación científica día a día directamente a la práctica. Por ende, siempre creíamos en ese modelo que teníamos. Todos los modelos, estoy elongando isquiotibiales, estoy elongando cuádriceps, estoy elongando lumbares. No existen, no los puse acá, pero en estudios que han visto la deformación del músculo sin fascia, se puede deformar entre un 50 y un 100% de su longitud total. El tendón muy poco, el 4%. Sin embargo, la fascia, más o menos al 12-15 se empieza a romper algunas fibritas, al 27% se rompe totalmente de lado a lado. Por ende, si yo veo la estructura en paralelo y en serie, la conformación en paralelo y en serie de estas estructuras, no existe ningún estímulo mecánico aplicado al cuerpo humano que la sensación de resistencia que tengamos venga de otra estructura que no sea la fascia. Entonces, seguir diciendo que estoy elongando los tendones, que estoy elongando los músculos, es una falacia. Van a tener un grado de participación porque forman parte de esa unidad miofacial, pero es la fascia aponeurótica, epimicial, perimicios, endomicios, los verdaderos opositores de la deformación longitudinal de la estructura. Por ende, cuando empecemos a decir que vamos a mejorar la movilidad articular, la flexibilidad, etcétera, hay que empezar a concientizarnos que verdaderamente es la fascia la involucrada y no otra cosa. Además, ¿por qué duele? 3 principios de Jane Siriach nos los tomaban en el examen y había que responderlo. Todo dolor proviene de una lesión, todo tratamiento tiene que llegar a la lesión, todo tratamiento tiene que llegar con un efecto beneficioso a la lesión. Eso no existe más. Primero, no todas las lesiones, entendida esta como pérdida de la anatomía, como daño estructural, no todas causan dolor. Hay lesiones en tejidos no inervados que no duelen. Segundo, hay lesiones en tejidos inervados, pero que la mecánica del movimiento pasa por el otro lado, no se solicita el lugar de la injuria y no duele. Por ende, no todo dolor proviene de una lesión. Ahora, esta anatomía y esta fisiología que les acabo de explicar puede estar rígido lo que debería estar blando, puede estar adherido lo que debería estar deslizable, puede estar corto lo que tendría que estar teniendo una longitud correcta, puede estar débil lo que debería ser fuerte, potente o resistente. Entonces, esas disfunciones pueden irritar terminaciones nerviosas y producir dolor por disfunción. El dolor por disfunción es, por concepto, el tipo de dolor que se siente en la fascia. No anula el daño estructural, porque si yo tengo una lesión muscular y me dicen desgarro fibrilar, no existe el desgarro fibrilar sin romper la fascia, porque lo que envuelve y contiene es la fascia. Por ende, ¿se puede romper el sarcómero? Sí. ¿Se puede romper y morir una célula muscular, un miocito? Sí. Pero cuando lo hizo, se rompió también toda su fascia alrededor. Por ende, la remodelación no es solo de la fibra muscular, sino también de la unidad miofacial. Cuando duele, todos esos receptores térmicos, vibratorios, de deformación de longitud, de tensión, usos neuromusculares, Pacini, Ruffini, todos los que quieras mencionar, son receptores polimodales. Si el tejido tiene el deslizamiento, la adaptabilidad y el funcionamiento correcto, funcionan como informaciones aferentes de la experiencia de la estirpe propioceptiva a la que se dedican. Cuando el tejido está patológico, y ahí viene el concepto de la densificación, la rigidez, la fibrosis, todos esos receptores tienen un umbral de activación alterado, son receptores polimodales, todos funcionan como algo receptores. Por eso explica cuando lo calientas, lo manipulas y le haces una de las intervenciones, automáticamente deja de doler en la sesión. Entonces, ¿qué? ¿Se desinflamó en 2 minutos? No, no existe. ¿Se regeneró, curó la lesión estructural? No, no existe, biológicamente imposible. Entonces, la única manera en que deje de doler instantáneamente el dolor miofacial no es porque se cura algo roto, sino porque se restituye la funcionalidad del tejido. Por ende, dolor en la fascia, atento al dolor por disfunción. Voy a saltar, porque esto ya veo el minuto, veo el tiempo acá abajo, ya me comí media hora. Esta filmina es muy importante, porque en este sistema facial continuo, gracias Andy, ahí lo vi, en este sistema, le pedí a Andy, por favor, que me abriese el tiempo, porque después me están llamando de Italia, me están retando porque la hago muy larga. Así que en algún momento voy a cortar. En este sistema continuo, y a mí me duele acá, la medicina estudia acá, nosotros para eso es un centro de percepción,
en la fascia. En realidad no los enseñan en el cuarto nivel cuando vemos la fascia superficial, el hecho de un punto de percepción del dolor y lo que llamamos en fascia superficial un punto atractor. Pero yo creo que el concepto aplica también para la fascia profunda, en que si yo cerca de la articulación, en un lugar muy inervado como un retináculo, tengo dolor, en realidad lo que tengo es que rastrear desde dónde viene la tensión y casi siempre va a haber un centro o varios centros de coordinación o centro de fusión involucrado en esa relación de longitud-tensión alterada sobre el centro de percepción, que es donde finalmente se siente el dolor. Por ende, es como que el tero que tiene el nido acá y grita allá, en la fascia funciona así. Yo tengo el dolor acá y es para la gilada tratar ahí. Cuando tienes dolor acá, busca por arriba, por abajo, por atrás y vas a encontrar la verdadera fuente del dolor. Esto es la diferencia entre densificación y fibrosis, que una es el aumento de la viscosidad de la matriz extracelular y el otro es la alteración estructural del tejido conectivo denso. Eso es para desarrollar. Pero yo le tiro porque en realidad lo que me interesa es que hay mucha gente que cree que está tratando la fascia y está haciendo una reducción de lo que verdaderamente es tratar la fascia. Es un sistema complejo, con distintos tipos de capas, cada una con distintos tipos de células que producen una distinta específica sustancia proteína que le confiere una propiedad puntual. Por ende, no es lo mismo una fascia que duela por debilidad, por adherencia, por acortamiento, por fibrosis. Y si duele por debilidad y yo lo hago es estirar, no vamos a ningún lugar. Ahora, ¿por qué puedo tener disminución de la fuerza en la patología facial? Por supuesto, yo puedo tener por dolor, inactividad y por desuso cambios estructurales y funcionales en la fibra muscular, porque esta unidad miofacial tiene una parte mio, que le es inherente la fuerza, la potencia, la resistencia, y tiene una parte facial que le es inherente la longitud, la tensión, el deslizamiento, la propiocepción, la interocepción. Entonces, toda orden que viaja a un músculo para ejecutar una acción voluntaria, ¿viste? Vía piramidal, alfa motoneurona, unidad motora, tiene primero que ser auditada por una actividad paralela previa, que es la actividad gamma, y lo voy a hacer de una enorme reducción. Si la alfa motoneurona va a trabajar, la actividad gamma de la gamma motoneurona estimula las fibras intrafusales que tensan y sienten esos usos neuromusculares y sienten la red y pueden sensar cuáles son las unidades motoras que están disponibles. Por ende, cuando viene la actividad alfa, se desvía esa actividad eléctrica hacia las unidades motoras que están en condiciones de ejercer la acción. Si yo tengo una densificación, una fibrosis en una red miofacial, cuando viene el estímulo, se desvía por las actividades, por las disponibles, y eso puede explicar cómo a la hora de coordinar un movimiento, por ejemplo, desde un tabique intermuscular, yo pueda tener una hiperactividad del vasto externo, puede ser algo muy cursi como es la patología rotuliana, y tengo un síndrome de deslizamiento externo con TIL, con spin o con elevación de la rótula por la acción de la cintila iliotibial, por la acción del vasto externo, por la hipoactividad del vasto interno y termina dando un dolor en la cara anterior de la rodilla y una patología degenerativa del cartílago articular. Entonces, todo puede empezar y tú dices, bueno, tiene el cuádriceps débil y le quiero dar fuerza al cuádriceps y lo que hago es aumentarle el dolor, porque en realidad lo que estoy haciendo es aumentar la actividad de las que estaban trabajando mal. Entonces, cuando conoces la patología de la fascia y conoces las características de su inervación y su función, uno puede determinar las alteraciones de la biomecánica de la ultraestructura del sistema de la unidad miofacial, normalizarla, reorientar los vectores de fuerza, hacer funcionar bien la articulación, su biomecánica y tratar el dolor, resolver el dolor sin tomar ni un solo analgésico que por concepto en nuestra práctica no usamos. No usamos fisioterapia, prácticamente ninguna fisioterapia antiinflamatoria analgésica. Por ahí algo de termoterapia puede ser sinérgica, hidratación, dieta alcalina y otros métodos, pero nada que tenga un componente de antiinflamación o de analgesia, porque también queremos la verdad desnuda, que no nos las esconda nadie para saber si el tratamiento va. Bueno, dicho todo esto, tenemos un paciente adelante. El método Esteco tiene su propia planilla de evaluación en la que nosotros recolectamos los datos y ahora se pone bueno porque ahora viene lo terapéutico. Para nosotros es muy relevante lo que llamamos el dolor principal o el sitio del dolor, en el que le preguntamos la ubicación anatómica, el segmento, en donde le preguntamos las características
de cuándo se inició, cuándo ha sido la última reagudización, si fue un inicio traumático o no traumático, si es permanente, permanente con fluctuaciones, si es recurrente, si hay un claro movimiento doloroso, si duele con todos o con ningún movimiento, si duele con un gesto, con una actividad. Entonces, de cada dolor, el principal, le hacemos todas esas preguntas. Después evaluamos el dolor concomitante, donde es muy relevante una relación temporoespacial. Si yo consulto por dolor en el hombro, pero ¿qué me importa mucho? Lo que justo pasó antes o después, sobre todo lo que pasó antes, que tenga relación temporal y espacial. Temporal es antes o después, especialmente antes, y espacial es articulaciones contiguas o dentro de un mismo segmento corporal. Entonces, yo hago hoy un dolor en el hombro, pero el año pasado tuve un cuadro de túnel carpiano y todavía se me sigue durmiendo la mano y no tengo la misma fuerza que en la otra, nosotros podemos establecer una hipótesis, lo que llamamos el abuelo, que un lugar de patología previa puede alterar la biomecánica del lugar en el que hoy se percibe el dolor. Por ende, en vez de tratar el manguito rotador, tratamos el abuelo y después tratamos el lugar del dolor y tenemos muchísimos mejores resultados que si tratamos solo el lugar donde se percibe el dolor. Pero además, si esto evolucionó y ahora este fue el dolor previo, que es lo que preguntamos después, pero vemos que el dolor concomitante es duele el hombro, duele contractura del trapecio, del angular del omóplato, cuello, base de la nuca, cefalea tensional, fotofobia, fonofobia, bruxismo. Entonces yo tengo un síndrome de mano, hombro, cuello, cabeza, cráneo. Entonces, si yo creo que esos son entidades separadas y te digo, no, te voy a tratar el hombro y después voy a tratar el túnel carpiano y después te voy a tratar la cefalea tensional, o peor aún, si viene con dolor de cabeza, le trato la cabeza. Si viene con dolor en el hombro, le trato el hombro. En realidad es como un agujero, una botella con muchos agujeros y que yo tapo uno y no tapo el otro y todo el tiempo me rebalsa. En la patología de la fascia tenemos que determinar una hipótesis. Esa hipótesis está conformada por las secuencias de eventos de cómo este cuerpo se ha ido compensando a sí mismo en el tiempo y en el espacio para entonces yo ver cuál es el dolor previo relevante de patología previa, cirugía, trauma, que podría tener esta relación temporoespacial con el dolor principal. ¿Cuál es el dolor concomitante? ¿Duele el hombro, duele la escápula? Y tengo que ver hasta dónde son los alcances de esa manifestación. Y el cuerpo termina en el cráneo, la palma de las manos, la planta de los pies. Si tengo cefaleas tensionales, bruxismo, adormecimientos, hormigueo, parestesias en las manos, dedo en martillo, tengo fasciitis plantar, calambres en los miembros inferiores. Entonces eso es lo que nos va a permitir rotular si es un paciente local, si es un paciente regional, si es un paciente segmentario, mitad del cuerpo superior, mitad del cuerpo inferior, o si es un paciente global. ¿Por qué voy a estar haciendo todo esto? Porque en definitiva, si yo formulo correctamente la hipótesis, estoy avanzando, establezco una línea de tiempo en donde voy poniendo cada uno de esos eventos. Y, por ejemplo, a veces se conecta en un paciente global, miembro superior, cráneo, miembro inferior, a veces es un paciente con dos hipótesis simultáneas. Tuvo lesión de ligamento cruzado anterior, después patología de tobillo, patología de cadera, o tuvo una patología de miembro superior, posterior o anterior, y yo tengo dos hipótesis en las que voy a tratar. Primero una, veo cómo evoluciona, y después la otra. Pero de cualquier manera, lo que quiero iluminar es que cuando voy a trabajar el cuerpo no es un capricho. No es que caigo así y elijo al azar. Lo que voy a elegir a tratar está absolutamente condicionado por la recolección de datos, por la conformación de la hipótesis, y además esa hipótesis es lo que se somete a verificación. Primero una verificación motora, después una verificación palpatoria y por último el tratamiento mismo, que es la última instancia de verificación. Si yo es blanca, es negra, dice la leche, dice mu, ¿viste? Tiene cuerno, ¿viste? Es una vaca. Entonces yo la tengo que tratar como si fuese una vaca y ver si realmente puedo modificar los síntomas. Ahí me está avisando Andy, no voy ni por la mitad, le voy a meter pata. Por ende, primer evento o abuelo, ya la posible compensación, por ejemplo, túnel carpiano, epicondilitis, expresión en las extremidades, cefalea, adormecimiento de la mano y por último el dolor principal, por ejemplo, el hombro.
Esto puede ser una compensación ascendente, puede ser una compensación descendente. Y esto es muy importante porque en la hora de la práctica, ¿cómo me voy a ordenar? Con una lógica próximo-distal o distal-proximal. Eso va a depender del planteamiento de la hipótesis y de la posible dirección de la compensación. De esta manera se construye el tratamiento de la manipulación facial. Ahora yo voy a saltar, porque esto forma parte de todo lo mismo. ¿Cómo clasificamos en la manipulación facial? Usamos en esa grilla que ustedes vieron un sistema de puntos, 1, 2, 3 cruces. En el movimiento, un dolor sutil y o déficit lleva un asterisco, un positivo, un dolor medio, ¿viste? O moderado lleva 2 asteriscos y un dolor severo, movimiento bloqueado, lleva 3 asteriscos. Para la verificación palpatoria, la densificación es el aumento de la rigidez, la turgencia del tejido al tacto y ya es sensible cuando lo calentás, sobre todo, le damos una cruz, un positivo. El signo del sobresalto es cuando lo tocas y el paciente, viste, tiene esa retirada, ya es más notorio la alteración de ese punto. Y cuando ya desencadena una irradiación, produce hormigueos, parestesias, etcétera, eso para nosotros es la entidad máxima y para eso calificamos con 3 cruces. ¿Qué me encuentro yo? Que además de método esteco de manipulación facial prescribo ejercicio para rehabilitación por el ejercicio. Que esta forma de valorar era insuficiente. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Para la verificación motora lo desglosamos, la verificación motora, en 3 ítems por separado, en lo que en el anterior acá había un segmento, por ejemplo, lleno, rodilla, y yo solo tenía un espacio para poner 1, 2 o 3 cruces, yo lo desgrucé, dice que dicen PWR, eso es Pain, Weakness y ROM, que es el dolor para ese movimiento de ese segmento. Fíjate que dice plano sagital, anterretro, plano frontal, lateromedio. Entonces, para cada segmento móvil, para cada unidad miofacial, yo le califico discriminadamente una valoración de dolor, que usamos la escala analógica de dolor, el VAS, que conocen todo el mundo, de 0 a 10, 9, 10 incapacitante, 8 discapacitante, 7, 6 intenso, 5 moderado, 4 leve, 3 molestias, 1, 2 presencia, 0 ausencia de dolor. Entonces, para el ítem dolor, para cada uno de los segmentos, nosotros calificamos el dolor por separado. Por supuesto, les confieso, yo acá hago una flecha y escribo el lugar donde se manifiesta la prueba con la que lo hice. Yo recontra desarrollo la verificación. El weakness, uso la escala de 0 en 5, porque 5 es un dolor normal, no lleva cruces. Cuando tiene vence una resistencia externa pobre, yo le pongo una cruz. Cuando vence gravedad, pero no vence resistencia externa, le pongo 2 cruces. Y de ahí para abajo a todo lo demás es 3 cruces. Cuando ya me vence una resistencia externa moderada o leve, también le puedo llegar a tomar un test de carga variable según el tipo de entrenamiento que me interesa. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que tiene gestos de fuerza máxima o de potencia, en lo que a lo mejor yo le voy a tomar un test de fuerza de 6 RM a 1 RM, o una persona que tiene un comportamiento más anaeróbico láctico y a lo mejor le voy a tomar un test de 8 a 12, o una persona que hace una práctica de resistencia, maratonista, en lo que a lo mejor le voy a tomar un test de fuerza de resistencia de, no sé, 20, 30 repeticiones o todas las que puedan con su peso corporal. Entonces, no solo uso la escala de 0 a 5 para los casos más graves, sino que del 4 en adelante también adjunto a la planilla de evaluación un test de carga variable. Y después el rango de movimiento, como lo pueden ver acá, establezco un sistema de porcentaje. Si yo por Kendall o Capacci o quien sea tengo el rango de movimiento conocido, por decirte 180 grados, un 30% de disminución del rango es una cruz, entre el 30 y el 60 son 2 cruces y menos del 30% del rango esperable es 3 cruces. Entonces, ¿para qué? Porque yo tengo que poder identificar si ese paciente se activa el dolor por acortamiento, si se activa el dolor por densificación o déficit del deslizamiento, o se activa el dolor por contracción. Y ahí me encuentro con otra problemática. Los que hacen esta profesión van a ver que en la verificación motora que nos enseñamos,
para un segmento móvil, por ejemplo, como para el cuello, a lo mejor hay pruebas que son contra resistencia, pero para el hombro, a lo mejor hay pruebas que son de rango de movimiento. Entonces yo encontré en la práctica una verificación motora que me servía para un montón de casos, pero habían casos complejos, más específicos, que era una demasiada simplificación y la tuve que desarrollar más. Entonces, mi verificación motora, evalúo contrarresistencia, esta que estás viendo acá es, de rango de movimiento pasivo-activo, como las que estás viendo ahí. Ay, dice macana. Ahí debe venir la otra, no me salté una. Ahí está. Vuelvo para atrás para que se entienda. Un segmento móvil, por decir cuello, veo la verificación motora pasiva-activa. Del mismo segmento veo, pero eso es un ejemplo de otros segmentos, pero volvemos a cuello. Miro también la verificación motora contra resistencia, contra carga variable. Y también veo si hay defecto de deslizamiento con dolor en el acoplamiento excéntrico-concéntrico. Por ende, yo puedo determinar si la activación de esa unidad miofacial alterada se produce, porque es una unidad miofacial, y a veces el componente mio es dominante, a veces el componente facial es dominante, en un desequilibrio de longitud-tensión, pero a veces está profesoras de yoga que tengo con dolor miofacial, imposible. Y resulta que lo que tienen alterado es el deslizamiento, o lo que tienen alterado es la activación de la unidad motora y no tienen alterado la longitud y la tensión. Entonces, trato de poder discernir con mi práctica desequilibrios de longitud-tensión, desequilibrios de deslizamiento, como en este caso, o desequilibrios de fuerza. Van a ver también, esto lo voy a saltar porque es la conformación de la hipótesis, bueno, lo voy a dejar. Estos son todos material de la capacitación, de la formación, en la que hay algoritmos que vos recibes al paciente y en función de las características, vos podés determinar si es un paciente que lo vamos a abordar con las lógicas del nivel 1, que es un claro movimiento doloroso, están involucrados centros de coordinación. Si es un solo centro de coordinación de un solo segmento, se trata el segmento, la unidad miofacial de ese segmento. Si son varios centros de coordinación consecutivos o repartidos a lo largo de una secuencia, pero con los antagonistas respetados, se trata la secuencia. Si yo tengo varios centros de coordinación de una secuencia miofacial y algunos, por lo menos un centro de coordinación de la secuencia antagonista, trato el plano de movimiento. Y esta es una estructura fundamental a la hora de prescribir ejercicio, porque yo lo manipulo y inmediatamente el paciente tiene que salir al gimnasio a estimular, a reeducar el movimiento que yo mejoré al disminuirle el dolor, aumentarle el rango y restituirle la biomecánica. Entonces el tipo, yo le trato una unidad miofacial y va al gimnasio y hace dorsal, el antagonista o no sé. Entonces tiene que haber una coherencia entre la técnica manipulativa y el ejercicio que le doy. Le voy a dar estiramiento, le voy a dar acoplamiento excéntrico-concéntrico, le voy a dar fuerza, le voy a dar todo eso. Se lo voy a dar en un segmento, en una secuencia, en un plano, en una diagonal, en una espiral. Esas son las formas en que el método Esteco creo que es el único en el mundo que te puede ayudar con un proceso ordenado de recolección de datos, de planteamiento de una hipótesis, de identificar específicamente el déficit, me va a permitir prescribir una terapéutica precisa. Si no, lo demás es, hago correctamente el diagnóstico, lo manipulo correctamente y cuando voy al gimnasio cierro los ojos y agarro una ametralladora y empiezo a hacer lo que yo digo es bueno para. Entonces, elonga porque es bueno para la fascia. Muévete, relaja, medita, anda yoga porque es bueno para la fascia. No hay nada que le hagas al cuerpo, que lo toques, lo contraigas, lo estires o qué sé yo, que no estimule la fascia. Ahora, estás estimulando en la dirección de la necesidad que altera la biomecánica, que produce la afección del movimiento y el dolor. Esa es la pregunta del millón. Entonces, ahí es donde una lógica de nivel 1, por ejemplo, paciente que tiene dolor en el hombro y vuelve a hacer la verificación, ¿viste? Dolor en el hombro, como dije hoy, dolor en la muñeca. Vamos a seguir el mismo concepto. Le hago el interrogatorio, el abuelo y el dolor actual, el dolor principal. Sigo y tiene un claro movimiento doloroso en los movimientos de antemotion y los otros no. Entonces, listo, es una lógica de primer nivel.
centro de coordinación, varios centros de coordinación, es una secuencia. ¿Me entiendes? Cuando yo tengo, como repito, más, vamos a avanzar porque ya ahora sí estoy en el horno, llevo 50 minutos. Vamos a saltarnos de todo esto porque es lo que les acabo de explicar y vamos a empezar acá. Entonces, ¿dónde caemos? Luego de la hipótesis, luego de la verificación motora, yo sospeché que esta es la lógica, un abuelo, un lugar principal de dolor, hago la verificación motora a todos los planos, rango de movimiento de la ante y la retro restrictivos, contrarresistencia dolorosa, 7, ¿ok? Entonces ya yo tengo un perfil de ese paciente, que entonces ahora yo le voy a prescribir ejercicios, que puedo ir, lo que yo llamo fragmentario global o global fragmentario. Yo puedo por separado trabajar todas las estructuras de movimiento del abuelo, pensando en que yo ya lo manipulé, ¿no? Por separado, tratar todas las unidades miofaciales con énfasis en la dirección de movimiento que es más restrictiva, dolorosa, en el lugar principal de dolor. Me expando hacia las manifestaciones en las extremidades, elongación de la mano, movilidad cervical. Bien, entonces yo trabajé toda la lógica con la necesidad específica. Ahora, si yo no hago esto, estoy realmente alejándome que el ejercicio que estoy prescribiendo sea exactamente la dirección de la necesidad. Entonces, una lógica de primer nivel de un paciente de centro de coordinación, secuencia, unidad miofacial, secuencia o plano, entonces yo le puedo dar ejercicios específicos. Por ejemplo, si veo que había un déficit de longitud-tensión de la cadena de retro, yo puedo hacer un estiramiento estático, un estiramiento balístico, un estiramiento dinámico, el que yo determine con la especificidad de la necesidad en la secuencia, en el movimiento, en el segmento específico. Detecté que había déficit de fuerza. Entonces le doy un tratamiento de fortalecimiento de la unidad con un movimiento aislado, segmentario de ese eslabón débil, y le doy fortalecimiento del esquema de movimiento del patrón a lo largo de la secuencia o gestos deportivos que la involucren. Entonces yo puedo ir selectivamente avanzando en la prescripción de movimientos, de ejercicios, de fortalecimiento, totalmente alineado con la patología del paciente. Esto, por ejemplo, tenés la profesora de yoga, no le duele contrarresistencia, no el rango de movimiento supracompensado, sin embargo, se agacha a tocarse la punta de los pies y cuando se levanta le duele, tiene un regreso doloroso. Entonces tiene un acoplamiento excéntrico-concéntrico con un deslizamiento deficitario. ¿Qué le vas a dar? Acoplamiento excéntrico concierto lento, adaptación lenta, adaptación rápida, pocas repeticiones, muchas repeticiones. Todo eso sale de la hipótesis, de la verificación motora y tiene que trasladarse directamente a la prescripción. Y así seguimos. Ya ahora sí, ya voy a cerrar porque son 54 minutos. Todas estas características, porque no hay forma, no es una clase de entrenamiento de la fuerza, no es una clase de desarrollo de la movilidad, es una clase conceptual, en confrontarlos a ustedes que miren por encima del muro si a la hora de prescribir ejercicios realmente lo están haciendo con la especificidad necesaria. Porque si no hay dos mecanismos, la extrapolación o la especificidad. La extrapolación es cuando yo desarrollo la fuerza extensora de los miembros superiores que se tiene que convertir que yo tire la pelota más lejos. Entonces yo, listo, uso la misma secuencia, uso la misma cadena, no soy específico con la resistencia, no soy específico con la velocidad angular, no soy específico con los componentes metabólicos. Entonces, una parte de mi movimiento blanco se puede ver favorecido por mi entrenamiento, pero tengo una enorme pérdida de tiempo, de gasto energético, de adaptaciones fisiológicas mal adaptativas que no se trasladan directamente al gesto. Por ende, tiene que haber en una programación una justa cuota de generalidad. Bienvenidos los ejercicios básicos, sentadilla, press de hombro, remo, que son los que por excelencia trabajan las estructuras de movimiento de la especie, pero tiene que haber una alta cuota de especificidad. Tengo que ser específico en el segmento. Tengo que ser específico en la direccionalidad, en la unidad miofacial involucrada. Tengo que ser específico si es una secuencia, una espiral, lo que sea. Tengo que ser específico en el peso, la intensidad, la resistencia del elemento.
tengo que ser específico en la amplitud del movimiento. No es lo mismo tirar desde acá que tirar desde acá. No es lo mismo la velocidad angular, no es lo mismo el metabolismo anaeróbico, hipoláctico, láctico, aeróbico, no es lo mismo la propioceptividad. Yo lo entreno en el gimnasio, en un piso estable, y el tipo después juega en una cancha de arena, en el pasto, donde la propioceptividad es totalmente distinta. Lo practica sin oposición y en la práctica va a tener una resistencia externa que está influyendo sobre su estructura de movimiento. Entonces, todas esas cosas hacen a la calidad de la implementación terapéutica y diferencian el es bueno para con el tratamiento de. Y esa es mi lucha, esa es mi gran campaña durante toda mi carrera, porque estoy aburrido del es bueno para. El onga que es bueno para la fascia, toma agua que es bueno para la fascia, ¿viste? Basta. O sí, o sea, cada uno en su comodidad. Pero es mi deber estar hoy acá frente a ustedes y exponer un choque de ideas para que ustedes después se replanteen si todo esto que yo estoy diciendo no es menor. Y segundo, y por último, psiquismo y emoción. Si agarramos un segmento de fascia y la miramos en un microscopio y tiene una cantidad de terminaciones nerviosas, investigaciones de Carla Esteco, búsquenla. Hay una densidad de inervación donde la fascia es la segunda estructura más inervada del cuerpo. Los retináculos, por excelencia, el lugar más inervado, que son todas esas estructuras cercanas a las articulaciones. El 75% en algunos lugares de esa inervación es del sistema nervioso autónomo. O sea que el eje regulación emocional y psiquismo disfuncional y dolor miofacial no es más una hipótesis. No es más el paciente mañero que llora, que está triste, que está deprimido, que somatiza. El eje somático, el eje psicosomático, visceral, somático, somático, psíquico, somato, visceral, hoy son evidencias científicas, están demostradas. Entonces, hay estudios inclusive en personas que han tenido situación de violencia, de violación, lo pueden ver de Robert Schleip, el alemán, en que de fascia y emoción es uno de los que más sabe, búsquenlo, estudienlo. Por ende, dolor miofacial con trastorno de sueño, dolor miofacial con hábitos tóxicos, dolor miofacial con alimentación incorrecta, con déficit de ejercicio y dolor miofacial con regulación emocional y pensamiento disfuncional son de la mano, y te diría que entre el 50 y el 75% de todos mis pacientes que los tengo estudiados en más de 1000 pacientes, en más de 5 años de práctica. Entonces, mucha atención, porque además todo esto tiene que ser hecho en un contexto filosófico, moral, de acompañamiento y integración del psiquismo y la emoción en la regulación del ejercicio. Si yo levanto la vista, activo una secuencia de retro. Si yo dejo la vista mirada en el infinito, ¿viste? Y estimulo una relajación y más parasimpático y el otro es más simpático. Hay un montón. Alessandro Pedrelli, conferencia está en italiano, los que hablan italiano salgan corriendo a buscarla, sobre yoga y fascia y esteco-fascia manipulation. Hace unos días la vi, maravillosa conferencia de Alessandro Pedrelli, donde puede darle un montón de información de cómo puede relacionarse una práctica como el yoga con la manipulación facial de esteco. Y tengo que terminar, gente. Acabo de explicar extrapolación, especificidad. Bien, planos diagonales, esto ya lo expliqué todo. Tengo que adelantar porque creo que el concepto ya está dicho y las conclusiones finales son relativamente sencillas. El modelo anatómico y biomecánico de la manipulación facial esteco es moderno, de base científica y aplicable absolutamente a toda la ciencia del deporte, no solamente a la terapia manipulativa. Segundo, más de 1000 pacientes tratados lo avalan. El proceso es porque una cosa es la evidencia científica y la evidencia propia en la práctica clínica. Del total de mis pacientes, el 50% resuelve los síntomas en las 2 primeras sesiones, un 25% más necesita la tercera o la cuarta y menos del 25% de todos los pacientes necesitan la quinta o más. Y yo veo más del 60% de mis pacientes son casos problemas. Múltiple articulación, múltiple patología, más de 2 años de cronicidad, ¿viste? Ese es el tipo de paciente que yo veo. Y en ese tipo de paciente yo tengo documentado estos resultados. En mi opinión, al método Esteco
nunca hay que darle. Segundo, el proceso evaluativo del método Esteco, así como su razonamiento clínico, son una excelente guía para la prescripción de ejercicio, como yo creo que los estamos intentando enriquecer, la verificación motora, la verificación palpatoria, para que la prescripción sea todavía más específica. Y lo otro, he visto mucha conferencia donde tratamos de que otros métodos se adapten a la manipulación facial y yo, mi opinión personal, me hago cargo, es que eso sigue siendo una reducción, es chiquito, es que no hay que adaptar nada a nada, porque la base científica, la experiencia práctica y la visión, la filosofía del entendimiento del cuerpo humano como una integralidad del cuerpo humano como un todo, realmente hace que el método Esteco, que tiene en cuenta, es siendo una enorme reducción de todas las cosas que yo les he mencionado hasta hoy, y así con el acelerador a fondo, creo que, no digo el único porque no conozco cosas, no puedo saber todo, pero de lo que yo he estudiado y de lo que yo he conocido, es lo que más se acerca con esta visión de implementarnos de la manera en que realmente podamos llevar al cuerpo humano un poquito más cerca de su potencial, que es inagotable. Inagotable, inagotable, inagotable. Solamente es lo que dedicamos todos nuestros días de práctica, escribir nuestra expresión en el lienzo que es el cuerpo humano, sabemos que no tiene límites. Los límites a veces somos nosotros con una capacitación insuficiente, con una vocación herida, con, no sé, con las razones que nos puedan pasar para no realmente dejar la vida en algo tan bello como es podernos expresar en un lienzo como el cuerpo humano. Y me pongo a llorar, ahí fallo. Y por supuesto mi familia, que yo no hubiese llegado acá, estudiado todo lo que he hecho, y esto son horas y horas de trabajo, de estudio, sin una familia detrás. Por ende, calidad de vida, alimentación y entorno socioambiental favorable es lo que han hecho que yo siga acá. Y hoy agradezco a mi hija que puede estar escuchando esta charla, que está estudiando kinesiología. Perdón. Espero ser la correcta motivación para eso y para ustedes. Gracias. Andy, todo tuyo. Magistral, como siempre. Te felicito, me encantó. Y a ver si hay alguna pregunta, déjame ver. Has dejado a todos fascinados. Ahí voy poniendo los mensajes. Bueno, es un método muy sólido. Para mí es infalible y pienso como vos que no es solamente una terapia, es una filosofía, es una manera de pensar, de vivir también. ¿Y qué le dirías a aquel alumno que por ahí piensa que tiene que hacer toda la carrera, que de hecho si uno puede hacerla es excelente, pero qué le dirías a aquel que está en la duda de con el nivel 1 me puede llegar a alcanzar? ¿Qué le dirías vos a aquel estudiante, a aquel alumno? Bien. Yo creo que yo estoy totalmente loco. Lo voy a poner en mi ejemplo personal. Yo hice el primer nivel y le dije a Antonio que ya quería viajar a hacer el segundo. Y Antonio me dijo, no te lo recomiendo. No, pero yo encaro, no te lo recomiendo. Mira, trabaja, estudia, junta experiencia, deja pasar por lo menos un año y después encara el segundo nivel y no sigas hasta terminar. Y hoy, eso que acabo de recibir de Antonio, es el mejor regalo que me han hecho. Porque si yo hubiese seguido en mi locura, a lo mejor no hubiese tenido los resultados que yo creo que hoy se van a encontrar con una pared muy grande de conocimientos. Es una carrera que tiene más de 3.500 términos. 3.500 términos es un idioma. Los puntos son más de 400 puntos en el cuerpo, que cada uno tiene 2 referencias anatómicas. Hay que saber 800 referencias anatómicas. Entonces yo creo que hay mucha gente acostumbrados a otras prácticas, y no, con esto no voy a mencionar nombres porque no quiero ser peyorativo, pero hay un montón de especialidades, cursos, 2 meses, 3 meses, en el que rápidamente sales en un comportamiento cuasi estereotipado a atender pacientes y a monetizarlo, y no ven realmente la proyección profesional que se puede llegar a tener en una formación académica desde las bases, desde la A a la Z,
continua e ininterrumpida el tiempo que te toma. Entonces, ¿qué es lo que yo le debo decir? ¿Por qué han habido tantos cursos de primer nivel en Argentina? Solo uno de segundo nivel, nunca se completó el tercero y no ha habido un cuarto. Tuvimos que nosotros viajar para poder hacerlo. Es porque la mayoría de la gente se tropieza con estas dificultades. Lo cual yo creo que porque esto también es una conversación que he tenido con los profesores del método. ¿Qué queremos? ¿Más graduados en el método Esteco o que los que estén graduados sean gente realmente con un nivel excepcional? Yo, personalmente, y por supuesto a lo mejor al método Esteco en general lo beneficia la masividad, con una lógica porque es una práctica que se comercializa. Yo creo en cantidad de calidad y no en mucha gente que después no pueda salir a la calle a ejercer el método. Entonces, ¿qué es lo que yo le diría? Paciencia, humildad ante la magnitud del fenómeno, porque no nos gusta chocarnos con lo que no sabemos, no nos gusta no entender. ¿Entendés? Si yo les cuento las horas que tengo corridas escuchando una conferencia una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que me cierra, ¿me entendés? Porque ¿cómo puedo hablar una hora hoy sin mirar nada y memorizar todo que dormí con la Virgen, me desperté iluminado? O sea, por supuesto que puedo tener una facilidad, pero los que me conocen saben. No es nada improvisado. Entonces, no hay un día en mi vida que yo no estudie 1 a 2 horas mínimo, en que me vea una conferencia, me veo todos los webinars. Entonces, yo recomiendo paciencia, continuidad, humildad ante la magnitud del fenómeno y que sepan refugiarse, sepan en quién copiarse, como vos y yo nos miramos en Marco y como lo seguimos a Antonio y le hicimos el aguante, porque en ese proceso hay un momento que hay como un clic, un crossover, o sea, saltás una línea en donde empiezan a aparecer los centros de coordinación, en donde empiezas a tener los resultados tratando menos puntos, en donde no estás más 20 minutos en un punto y le resulta que lo resolves en 2, 3 minutos. Entonces te entra una terapia de 10 puntos, 6, y no una terapia de 2 de media hora. Entonces, yo creo que esa es la frustración que hoy todo rápido, todo ya, no poder dilatar la recompensa, es lo que hace que muchísima gente erróneamente crea que solamente con el primer nivel alcanza. O como hay gente que me dice, estoy haciendo el método Esteco como vos, me compré el libro. ¿Perdón? ¿Me entendés? Mano sapien potent est. Ahí acerco mi dedo a la cámara. Ese es mi dedo. Dice Marco que es el dedo oficial de la manipulación facial. 1000 pacientes estrujados bajo ese nudillo. Entonces, ¿cómo tienes el desarrollo de tus mecanorreceptores, de tu sensibilidad cutánea para poder diferenciar la turgencia de una fascia que está 5 centímetros dentro de un vientre muscular? Entonces, nada, paciencia, humildad ante el fenómeno, perseverancia, y cada nivel te desbloquea más la profesión. Entonces, vos solamente centro de coordinación y no entiendes la importancia de los centros de fusión, esto del caballo loco tirando junto con 2 más. Entonces, listo, ese dolor que aparece en un gesto, como al lanzar la pelota, no lo curas. Entonces, le sacás el dolor a todo el que se mueve derecho en una sola dirección, pero tiene 2 direcciones y ya no podés curar. Entonces, ponelo en tu consultorio. Acepto solo pacientes que le duelan al levantar la mano en una sola dirección. Entonces, es un paciente nivel 1 que después el tipo tiene lo que tiene. Entonces, hay que hacer el nivel 1, vas a desbloquear un tipo de paciente, pero cuando hagas el nivel 2 vas a desbloquear al otro. Y cuando haces el nivel 2 y empezás a preguntar difusiones internas, como pasó a mí, el 75% de mis pacientes tenían difusiones internas. El 100% consultaba por dolor, el 75% tenía disfunciones internas y ninguno la había asociado que podía estar relacionado con su patología dolorosa musculoesquelética. Y cuando das nivel 4, sistema de regulación psíquico-emocional, termorregulador, metabólico, y ves que entonces el paciente que no duerme, que no baja de peso, que no sé qué, entonces tiene un dolor de fascia superficial global, entonces una fibromialgia, por ejemplo, un síndrome de dolor complejo regional, pues no lo podés resolver si no tienes el desbloqueo de la capacitación, de la formación continua de cada uno de los niveles. Esa es mi opinión, esa ha sido mi experiencia, y creo que esto te contesta a esa pregunta. ¿Hay más preguntas? Excelente. Excelente. Bueno, Robert, me encantó. Es un gusto verte y escucharte como siempre. Espero verte pronto. Muchas gracias a todos los que asistieron a la conferencia.
Y bueno, invitarlos a que hagan los cursos, a que se animen y que se dejen asombrar porque realmente es maravilloso. Te mando un abrazo Nada, nos grande, pueden Robert. encontrar, Dejé nos anotado puedes en el chat encontrar, todo. Las perfecto. redes sociales de Robert, Roberto Yunis en Instagram, Kinetic-Union Instagram también, y pueden entrar a www.kineticunion.com para más información sobre los cursos de manipulación facial. Bueno, Robert, te mando un abrazo grande, saludos De a la forma familia. muy selectiva, como Antonella Donati en Mar del Plata, Joemi Carvajal, como este chico de, ay, por ahora si me está escuchando me va a matar. Eh, hay, que ahora se me saltó el nombre, Galici o Galucci, que es uno de los que Luca, han hecho el curso, Luca. Luca, Ujú. están a millón. De toda la gente que realmente se involucra y sigue y empieza a formar parte de nuestra familia, siempre han tenido el apoyo nuestro incondicional. Entonces también siéntanse animados a estar en una familia, a preguntar, a colaborar y seguramente lo vamos a poder apoyar en su progreso. Muy Nada, bien, eso. excelente. Saludo a todos, un abrazo, Robert, y nos vemos en la próxima. Grande, mi amigo. Muchísimas gracias. Qué bueno estar acá con vos.